Bien, buenas tardes, jóvenes. Comenzamos ya con la última clase en que veremos materia de esta segunda unidad, con lo que cerramos ya el primer semestre. Estamos viendo lo que es la función cuadrática. Ya, voy a bajar ahí un poquito. Ahí, ¿se ve la pizarra ahí? Ahí parece que ya se ve completa. Ya, ok. Bien, entonces decía que estamos viendo lo que es la función cuadrática. La función cuadrática, dijimos que la idea de la función cuadrática aquí, principalmente por ahora, después la ocuparemos en otras cosas, es la gráfica, ¿cierto? En donde tenemos el eje de coordenadas, el eje X y el eje Y. También vimos que la gráfica puede ser, siempre será una parábola, pero esa parábola, perdón, puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo. En este caso es cuando A es mayor que 0, es decir, cuando A es positiva, la parábola va a estar cóncava hacia arriba, ¿sí? Y cuando A es negativa, cuando es menor que 0, entonces va a ser cóncava hacia abajo, ¿ya? Lo otro es que, recuerden que A no puede ser 0, o sea, o es mayor que 0 o es menor que 0, porque si A igual 0 ya no sería una función cuadrática, ya que este término no existiría y sería solo Bx más C, es decir, una función lineal. También sabemos que hay un punto ahí, ¿cierto? Un punto mínimo en este caso, máximo en este otro caso, que de ahí nace la parábola hacia arriba y que además es simétrica, es decir, esto funciona como un espejo, de ahí para allá es igual que hacia acá, lo mismo aquí, ¿ya? Eso es principalmente. ¿Cómo graficamos el otro día la función cuadrática? De la forma más tradicional, ¿cierto? En que le damos valores a X y encontramos el valor de Y. Recuerden que Y es lo mismo que decir f de X. F de X igual a X cuadrado más Bx más C. Le damos valores a X y encontramos el valor para Y, vamos ubicando esos puntos. De esa forma nosotros podemos entonces graficar aproximadamente la parábola, porque no es como la función lineal o la función afín, en que la gráfica es una línea recta. Basta con tener dos puntos, tomamos una regla y tiramos una línea que pase por esos dos puntos. Y esa es la gráfica, no hay otra. La línea recta va a ser infinita, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo. Pero en el caso de la parábola, uno es más o menos aproximado, porque la única forma de hacerla exacta, para hacerla uno así a mano alzada, es ir buscando punto por punto, ¿ya? Pero aproximadamente. Con un programa computacional podemos hacerlo obviamente más exacto. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Un poquito más de cómo graficar esta parábola, a lo mejor sin dar aquí tantos puntos, porque a veces damos puntos acá para X y resulta que justo tomamos X de aquí para allá. Entonces tenemos puntos para allá nomás. Podemos graficar este lado, pero ¿cómo graficamos el otro? ¿Cómo sabemos dónde esto nace? ¿Ya? Para que vaya igual hacia ambos lados. Entonces, eso es lo difícil de graficar la función cuadrática. Por lo tanto, hoy día vamos a ver algunos puntos que son claves, que son importantes para graficar la función cuadrática, y de esa forma ya es más fácil esbozar una gráfica de la función cuadrática, ¿ya? Entonces, esta vez no vamos a trabajar con la tabla. No lo vamos a hacer de esa forma. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes que vamos a estudiar? Los puntos claves, en este caso, ya sabemos, ese de ahí que se llama vértice o
que es lo mismo que el punto mínimo para esta gráfica, ¿cierto? Cóncava hacia arriba, o el punto máximo para la parábola cóncava hacia abajo. Vamos a ver entonces cómo encontrar ese punto para saber dónde nace la parábola. ¿Y qué otros puntos importantes podemos nosotros reconocer si es que existen? ¿Ya? Al menos algunos de ellos siempre existen, pero otros no necesariamente. Por ejemplo, ¿dónde la parábola cruza el eje X? Esa parábola vemos que la cruza aquí y allá, y esta parábola la cruza ahí y allá. Ya ahí tenemos también, conociendo este punto y esos dos puntos, ya algo tenemos. Lo mismo acá, ese punto y esos dos puntos, conociéndolos, ya tenemos algo. Y otro punto importante es este de aquí, donde la parábola pasa por el eje Y. ¿Ya? Con esos puntos ya podemos graficar bastante bien ya la parábola, saber bien dónde está esa parábola. Ya, en el caso del eje X, decía que no siempre voy a tener esos dos puntos. La parábola podría que justo parte de ahí hacia arriba y aquí hay un solo punto. O bien que parta todavía más arriba o acá abajo. La parábola va por acá y no llega a tocar nunca el eje X. Eso puede ocurrir. El eje Y, como la parábola siempre se va abriendo, en algún minuto uno de los dos lados va a cruzar el eje Y. Y el vértice también siempre va a existir, porque en alguna parte nace la parábola. ¿Ya? Pero el eje X es el que podría no tener dos puntos. Podría tener solo uno o podría no intersectar el eje X. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a trabajar eso entonces? Vamos a partir con los puntos del eje X. ¿Cómo podemos encontrar nosotros esos puntos? ¿Qué cosa importante podrían ver ustedes aquí? Por ejemplo, ¿qué punto sería este? Aproximadamente. Supongamos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, etc. Podríamos decir que cuando X vale 3 o cuando vale 3,2 o 3 entero un cuarto, ¿cierto? Aquí pueden tener distintos valores para X. ¿Pero qué valor tiene Y? ¿Quién me puede decir qué valor tiene Y en estos puntos? No sabemos qué valores tiene X, ¿cierto? Podríamos a simple vista aproximarlos, pero sí sabemos qué valores tiene Y en esos casos. ¿A alguien se le ocurre qué valor tiene Y acá? Tanto en esos dos puntos como en estos dos puntos. Sofía Arancilla. Bien, 0. 0, porque X tiene acá un valor, 3 y algo, pero el Y, de aquí para arriba están los positivos, de aquí hacia abajo están los negativos. Pero justo donde está el eje X, la Y vale 0. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esos dos puntos? Los podemos encontrar igualando la función a 0. Es decir, resolver la ecuación cuadrática, o sea, ax cuadrado más bx más c igual 0. Es lo que vimos antes, tema anterior, ¿recuerdan? Que era sobre la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática se iguala esta función a 0. ¿Ya? Pues recuerden que y es lo mismo que f de x. Entonces, si igualamos a 0, en el fondo lo que hacemos cuando nosotros encontramos las raíces, los valores que satisfacen la ecuación, es encontrar cuando y es igual a 0. En el fondo, en la gráfica estamos encontrando esos puntos. Si lo llevásemos a la función, ¿cierto? A la gráfica de esa función. Veamos un ejemplo.
vamos a tomar la función f de x igual 2x cuadrado menos x menos 3. Ya tenemos esta función entonces. Esta es la que vamos a graficar nosotros. Entonces vamos a borrar esto para poder trabajar con ella. Si tenemos esta función, recuerda lo que conversamos el otro día, que siempre A tiene un valor, B tiene un valor y C tiene un valor. ¿Qué valor tiene A? ¿Qué valor tiene A en esta función? ¿Qué me puede decir? Bien, Pato, 2. A es igual a 2. ¿Qué valor tiene B? Menos 1, muy bien. Menos 1. Recuerden que el signo importa, porque la función es más bx, y aquí como dice menos x, quiere decir que es un menos 1. Y C, ¿qué valor tiene C? ¿Qué valor tiene C? Recuerden que C es el término que queda solito allá, sin incógnita. Menos 3, muy bien. Eso es importante que siempre los identifiquen. A, B y C. Recordemos que B podría ser 0 en algún minuto. Si esto no está, significa que B es 0. ¿Ya? Y si este valor de acá, el menos 3, no existiera, entonces sería C igual 0. Pero tienen valores. O sea, en este caso sería B igual 0 y C igual 0. Pero siempre están, siempre existen. Solo que cuando no se escriben es debido a eso. Ok. Entonces, para encontrar los puntos donde se intersecta con el eje X, dijimos que teníamos que hacer que Y sea igual a 0, es decir, 2x cuadrado menos x menos 3 igual a 0. ¿Cómo encontramos entonces los valores de x aquí? Bueno, vamos a aplicar la ecuación cuadrática, la fórmula general, ¿cierto?, que vimos en la clase, b cuadrado menos 4ac partido por 2a. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para encontrar los valores de x? Ir reemplazando, nada más. Entonces, x es igual a menos b, es decir, 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 4 por a, que es 2, y por c, que es menos 3. Y eso dividido en 2 por a, es decir, 2 por 2. Luego entonces tenemos que x es igual a 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 2 son menos 8, y menos 8 por menos 3, más 24. Y dividido en 2 por 2, 4. Me están siguiendo ahí, ¿cierto? Es solamente reemplazar las letras por los valores que le corresponden a cada uno. De esa forma, entonces, nos queda, vamos a continuar acá, x es igual a 1 más menos raíz cuadrada de 25 partido por 4. Finalmente, entonces, tenemos que es 1 más menos 5 partido por 4. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos x1 igual 1 más 5 partido por 4,
y eso nos da x1 igual 6 partido por 4. 6 partido por 4 o si lo prefieren 3 partido por 2. O si lo quieren llevar a un número decimal, porque para graficar conviene más en decimal, sería 1,5, ¿cierto? 3 dividido en 2 da 1,5. Luego tenemos que x2 es igual a 1 menos 5 partido por 4. ¿Cierto? Uno es 1 más 5 partido por 4 y el otro 1 menos 5 partido por 4. Ahí están las dos soluciones. 1 menos 5 es menos 4 partido por 4. Implica que x2 es igual a menos 1. Menos 1. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando x vale 3 medios, al reemplazar la x por 3 medios, esto va a dar 0. Significa que, vamos a hacerlo aquí chiquitito por mientras, que cuando x aquí tenemos 1, 2, 3, 1 y 3 medios está justo aquí, entre el 1 y el 2. Cuando x vale 3 medios, o 1,5, la y vale 0. ¿Cierto? Reemplazamos aquí, la y vale 0. O si aquí en la función reemplazamos 3 medios al cuadrado por 2 menos 3 medios menos 3, nos va a dar exactamente 0. Significa que va a ser el punto 3 medios, 0. Ese de ahí. Y por otro lado, tenemos que cuando x es igual a menos 1, reemplazamos aquí por menos 1, también va a ser 0. Si esa es la idea de la ecuación cuadrática, encontrar los dos valores de x para que al evaluarlo en la ecuación nos dé 0. Eso quiere decir que acá donde está el menos 1, la y también vale 0. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la parábola ya tenemos dos datos aquí. Primero, la a es 2, mayor que 0, positiva. Significa que la parábola está cóncava hacia arriba, ¿cierto? Es así. Y lo otro que tenemos es que cruza el eje X justo en esos dos puntos. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos por ahora. Es decir, no podemos graficar la parábola, por mucho que sepamos que es hacia arriba, porque no sabemos dónde cruza el eje Y y tampoco sabemos dónde está el vértice, el punto mínimo, desde dónde la parábola ya empieza a subir. ¿Ya? Pero por el momento ya encontramos estos dos puntos. Ok, ahora encontremos el vértice. El vértice que, insisto, es el punto mínimo o el punto máximo. ¿Cómo encontramos el vértice ahora para saber dónde la parábola empieza a subir? Si ustedes se fijan acá en la misma fórmula, acá, tenemos que aquí tenemos un valor, ¿cierto? Menos b, al cual se le suman valores, la raíz, ¿cierto? Y se le restan valores. Es decir, ¿esto qué es lo que nos va a dar? Esto nos va a dar que justo en menos b partido por 2a, vamos a borrar esto un poquito. Vamos a dejar esto, es lo mismo que decir menos b partido por 2a más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Es decir, esto dividirlo en dos sumas o en dos restas. ¿Ya? Entonces, esto sería como que si yo tengo en menos b partido por 2a, valores que si aquí el valor no es 0,
van a haber valores que se suman y valores que se restan. Con lo cual me va a ir dando aquí un valor por este lado y un valor por el otro lado. ¿Se entiende? ¿Ya? Si yo le sumo, supongamos que raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, aquí nos dio 25. Entonces aquí tenemos raíz de 25 nos dio 5, entonces más 5 para allá y 5 hacia acá, hacia el otro lado. O sea, se le suma a este punto, se le suman 5, a este mismo punto se le restan 5. ¿Se fijan? Tenemos los mismos valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que llega un momento en cuando esto es igual a 0, si esto fuese igual a 0, no le puedo sumar valores para allá ni para acá, significa que el punto está justo ahí, en donde dice menos b partido por 2a. Significa que aquí, supongamos que el punto está por aquí, hay un solo punto, porque le tengo que sumar 0 para moverse hacia allá y 0 para moverse hacia acá. O sea, me quedo ahí mismo. ¿Entiendes? Entonces, siempre el vértice lo voy a encontrar aquí. Veamos. Menos b, 1 partido por un cuarto. Es decir, si se fijan acá, busquemos este valor. Vamos a borrar todo esto que ya lo ocupamos. Menos b partido por 2a. b es menos 1. Por lo tanto, menos b es menos 1. ¿Sí? Menos 1. Y 2a, es decir, 2 por 2. Entonces, menos b partido en 2a es igual a un cuarto. Un cuarto, vale decir que aquí donde x es un cuarto, está ese valor que ya no le puedo sumar nada hacia la derecha ni hacia la izquierda, es decir, aquí justo en un cuarto está el vértice. Cuando x vale un cuarto, ¿pero dónde? ¿En qué parte? Porque aquí x vale un cuarto, pero ¿qué tanto más abajo o qué tanto más arriba? Ahí es donde está el problema. Luego, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Saber que cuando x es igual a un cuarto, ¿qué valor en la función tomaría y? En otras palabras, tengo que resolver la función para x igual un cuarto. ¿Cómo se escribe eso? Así. F de un cuarto. Eso es igual a 2 por un cuarto al cuadrado menos, estoy reemplazando donde está la x por un cuarto, menos un cuarto, que esto dice menos x y menos 3. Eso es lo que tengo que resolver y de esa forma voy a saber dónde está el valor de y. Veamos entonces. Tenemos un cuarto, 2. Vamos a seguir aquí hacia el lado. 2 por un cuarto al cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? Va el 1 al cuadrado y el 4 al cuadrado. Recuerden. Entonces eso significa 1 partido por 16. Menos un cuarto y menos 3. ¿Ya? ¿Qué resolvemos primero? Aquí están tratando de entrar aquí. Matías Hernández. Entonces, aquí para multiplicar esto, podemos multiplicar 2 por 1 y dividir por 16, o también podemos simplificar el 2 con el 16. 1 y 8. 1 octavo. Ok. Se me acaba la pizarra, así que
Esto ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, sería f de un cuarto igual, vamos allá, sería un octavo menos un cuarto menos 3. Que es lo que buscamos aquí para poder sumar o restar todo esto, el mínimo común. Sería 8, ¿ya? Porque uno sabe inmediatamente que es 8 porque el 4 está contenido en el 8 y esto recuerden que para transformarlo en fracción se parte por 1. El 1 también está contenido en el 8. Entonces, f de un cuarto es igual a un octavo menos el 4 en el 8 cabe 2 veces y 2 por 1, 2, es decir, son 2 octavos. Menos el 1 en el 8, 8 veces, 8 por 3, 24 octavos. El hecho de buscar el mínimo común, en el fondo es como amplificar cada fracción para que el denominador siempre sea el mismo, 8. Finalmente tenemos que igual 1 menos 2 menos 24 partido por 8. Se puede juntar en una sola fracción porque ahora todos tienen el mismo denominador. Nos da 1 menos 2 son menos 1 y menos 24 sería menos 25 partido por 8. ¿Ya? Ahora, menos 25 partido por 8, si lo llevamos a decimal, ¿cuánto nos da aquí? Sería menos 3,25. No, 125. La cosa es que menos 3,1, algo así. Entonces, acá tenemos, ¿qué significa eso entonces? Que cuando x vale un cuarto, aquí cuando x vale un cuarto, la y vale menos 3,125. O sea, pasadito del menos 3 hacia abajo. ¿Se entiende? Significa que la parábola de ahí parte hacia arriba y de ahí parte hacia arriba, por ambos lados, y que cruza aquí el eje X justo en los puntos que encontramos antes. ¿Se entiende hasta ahí cómo vamos? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dónde está lo importante aquí? En esta parte. Que el vértice, ese punto, siempre va a estar en menos b partido por 2a. Menos b partido por 2a. Tengo aquí los valores de a, b y c. Entonces, encuentro cuánto es menos b partido por 2a y luego en la función busco reemplazando el menos b partido por 2a en la x. Resuelvo, todo esto ya es resolver nomás, resuelvo y encuentro dónde está ese punto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Nadie dice nada, se quedan todos mudos. Bueno, veamos el último punto que nos queda. El último punto que nos queda y vamos a dar una función para que la grafiquen ustedes. A ver si lograron entender. Si no, la graficamos ahí entre todos. Ok. Nos queda un último punto. Dijimos que íbamos a encontrar los puntos del vértice, los puntos en que la parábola cruza el eje X, que es cuando X es igual a 0, por lo tanto resolvemos la función, pero igualándola a 0, lo que nos transforma en una ecuación cuadrática.
Y ahora nos falta saber dónde cruza el eje Y. Claramente la parábola parte aquí, por aquí cerquita debiera cruzar el eje Y. Pero ¿dónde exactamente? Entonces yo le hago la siguiente pregunta. Recuerden que aquí tenemos los valores para X y los valores para Y. ¿Dónde exactamente? ¿Qué es lo que ocurre aquí cuando topa el eje Y? La parábola toca el eje Y. ¿Qué valor tiene X? Porque Y puede tener cualquier valor, ¿cierto? A lo largo de su eje. Pero X tiene un valor único. ¿Cuál será? ¿Quién me puede decir? ¿Qué valor tiene X aquí justo donde toca el eje Y? Es parecido a la pregunta que le hice antes. ¿Qué valor tenía X cuando cruzaba la parábola? Bien, Pato. Cero, pues exactamente. Cero. Exactamente cero, porque X, recuerden, de ahí para allá positivos, de ahí para acá negativos. Entonces, justo en el eje Y, X vale cero. Durante todo el eje Y. Porque la X van de ahí para allá y de ahí para acá. ¿Qué significa esto? Que este punto para nada es difícil de encontrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ver en la función cuando X es igual a 0, ¿qué valor tiene la función? ¿Ya? Veámoslo, ¿sí? Aquí en un espacio nomás tenemos. Entonces, lo vamos a hacer acá. ¿Qué ocurre cuando X es igual a 0? Lo que tengo que evaluar es f de 0, es decir, en el fondo reemplazar acá 2 por 0 al cuadrado, menos 0 y menos 3. O sea, en la función reemplazo la x por 0. En el fondo todo esto se va a 0, porque 0 al cuadrado es 0, por 2 es 0, menos 0 es 0, siempre es 0 hasta ahí. En el fondo nos queda siempre el valor de c. Entonces, f de 0 es igual a menos 3. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando x vale 0, y vale menos 3. Por eso que este otro puntito estaba al ladito nomás. Poquito más abajo, porque era menos 3,125. O menos 3 y un octavo. Significa que la parábola parte de aquí, pasa por el menos 3, ahí se va hacia arriba, y acá pasa por el 3 medio y va hacia arriba. De esa forma, entonces, podemos ser más precisos en graficar esa función cuadrática. En este caso es el gráfico de la función 2x cuadrado menos x menos 3. ¿Se entendió algo? ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a graficar otra función para ver si la Kishi dice no entendí. Veámoslo con otra función y vamos a ubicar cada uno de los puntos. Tal vez una función que sea un poquito más facilita. Y ahora sería bueno que fueran anotando ustedes a lo mejor los pasos a seguir para poder graficar una función. A ver, ¿qué función podría ser? Ok, vamos a graficar esta. X cuadrado más 2x menos 5. No, menos 15, perdón. Menos 15. Ya. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ahí tenemos la función y nosotros lo que queremos es
graficar esa función. Paso a seguir. Primero, encontrar los valores para A, B y C. A en este caso vale 1, ¿cierto? B sería igual a 2 y C menos 15. Eso es lo primero, primer paso. Identificamos entonces los valores de A, B y C. Segundo paso. Vamos a, bueno, aquí los pasos de aquí en adelante no tienen para qué ser en el mismo orden. Pero sí, mirando solo el valor de A, ya con eso tenemos mucho. Porque recordemos, si el valor de A es positivo, la parábola está cóncava hacia arriba. Por lo tanto, aquí ya tenemos harto. Sabemos que el gráfico está vuelto hacia arriba nuevamente. Si el valor de A es negativo, el gráfico va a estar vuelto hacia abajo. Ahí ya, como decía, tenemos harto. Luego, el siguiente paso podría ser encontrar dónde intersecta la parábola al eje X. Decíamos que para eso necesitamos resolver x cuadrado más 2x menos 15 igual 0. Es decir, igualar la función a 0 para encontrar las raíces, es decir, donde la parábola cruza al eje X. Ahí ya tendríamos 2 puntos de la parábola. Recién lo hicimos con la fórmula general de la ecuación cuadrática. Pero recuerden que no es la única forma de hacerlo. Ahí no nos quedaba otra. ¿Por qué? Porque el valor de A era mayor que 1. Recuerdan, era 2. Partía con 2x cuadrado. Cuando x está acompañada solo de un 1, es decir, cuando el valor de A es 1, tal vez la forma más fácil de resolverla es factorizando. ¿Cómo factorizamos nosotros una ecuación cuadrática? Esto es encontrando dos valores que multiplicados nos dé menos 15, nos dé el valor de C, multiplicados nos dé el valor de C y sumados nos dé el valor de D. Esto es algo que ustedes ya debieran conocer. ¿Cómo así? ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a tomar el menos 15, lo vamos a anotar por aquí, que igual anótenlo en su cuaderno, y después lo borramos para graficar. Menos 15 lo descomponemos en el producto de dos valores, ¿cierto? Menos 15, entonces menos 15 por 1. Siempre hay que considerar la multiplicación por 1 para estos casos, porque podría ser que acá no hubiese sido 2, sino que hubiese sido menos 14, el B. Entonces menos 15 más 1 da menos 14. ¿Se fijan? Sería solución. Si es menos 15 el valor de C, si es negativo, significa que estos dos factores deben ser uno positivo y el otro negativo. ¿Por qué? Porque es la única forma de que la multiplicación entre ellos dé negativa. Recuerden. Significa que puede ser menos 15 por 1 o 15 por menos 1. ¿Cierto? En este caso, si acá fuese menos 14, serviría ese. Pero si acá fuese más 14, serviría este otro. Porque sería 15 menos 1, 14 positivo. Por eso que hay que anotar ambos, hay que encontrar ambos. ¿Qué otra descomposición puedo tener? La que es 3 por 5, ¿cierto? 3 por 5 y 5 por 3. Que son lo mismo en este caso, pero 3 por 5, pero 3 por 5 me da 15 positivo. Lo que yo necesito es 15 negativo. ¿Qué significa esto entonces?
que uno de los dos negativos, pero todavía no sabemos cuál. Sería menos 3 por 5 o 3 por menos 5. Fija, esta es la mejor forma de encontrar la factorización aquí. ¿Por qué? Porque resulta que ahora no tengo más otra forma de descomponer el 15, ¿cierto? 3 por 5 y 15 por 1. Y además intercambiando los signos porque es negativo. Si fuese positivo, entonces sería 15 por 1 y 3 por 5. No hay otro. O sea, claro que podría ser menos 15 por menos 1 y menos 3 por menos 5. Y ojo ahí. Lo que tengo que ver ahora es que al sumarlos, ya tengo que multiplicarme de menos 15, tengo todas esas opciones, esas 4 opciones, pero ahora tengo que ver que al sumarlos tiene que dar 2. ¿Ya? Sumado me tiene que dar 2, es decir, me tiene que dar el valor de B. Menos 15 más 1 da menos 14, no sirve. 15 por menos 1 da más 14, tampoco sirve. Menos 3 por 5, ahora menos 3 más 5, igual 2. Y ese es el valor que nos da. Significa que esta es la descomposición que sirve. ¿Ya? Esa es la multiplicación, son los valores que nos sirven. Menos 3 por 5 da menos 15 y menos 3 más 5 da 2. 3 por menos 3 más menos 5 sería menos 2. Si acá fuese menos 2x, serviría la última. ¿Qué consigo yo con eso? Ya sé que los valores son menos 3 y más 5. Significa que acá sería x menos 3 por x más 5. Eso es lo que tengo que tratar de conseguir. Pero, insisto, siempre y cuando el valor de A sea igual a 1. Cuando tengan el valor de A igual a 1, traten de siempre conseguir esto. De lo contrario, algo que siempre resulta, si están bien hechos los cálculos, es usar la ecuación general en la que vimos recién. Menos B más menos, raíz cuadrada y todo eso, etc. ¿Ya? ¿Por qué esto es lo que sirve? Porque ahora yo tengo que ver que si tengo una multiplicación entre dos valores cuyo resultado es 0, significa que o esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Tengo las dos opciones. O sea, cuando esto es igual a 0, la multiplicación es 0. Y cuando esto es igual a 0, la multiplicación es 0. Significa que yo ahora tengo que resolver esto. Es decir, ¿qué pasa si x menos 3 es igual a 0? Despejo la x, me da que x es igual a 3. ¿Ya? Recuerden que todo esto lo vimos en la ecuación cuadrática. Esta parte solo estamos repasando, pero siempre sirve repasar. Entonces, si x menos 3 igual a 0, significa que x es igual a 3. Porque 3 menos 3 es 0. Acá da lo mismo el resultado que dé 0 por lo que sea. La multiplicación es 0. Y ahora veo el otro caso. Si x más 5 es igual a 0. Si x más 5 es igual a 0, significa que x es igual a menos 5. Entonces aquí tenemos x1 y x2. ¿Qué es lo que hemos conseguido con esto? Saber que cuando x vale 3, la gráfica pasa al eje x, y cuando x vale menos 5, la gráfica también pasa por ahí, corta ahí justo el eje x. Es entonces, bueno, lo que nosotros vimos ahora como un segundo paso, pero no tiene para qué ser este orden. Lo importante está en que eso sí siempre tenemos que encontrarlo primero. Este tiene que ser el primer paso. En este caso, el segundo paso nuestro fue encontrar los valores que debe tener x para que la función sea igual a 0. Es decir, cruza
el eje X. Significa que el punto es 3,0 y menos 5,0. ¿Ya? Luego tenemos, este es el paso 2, digamos, este era el paso 1, el paso 2. ¿Cuál sería el paso 3 en este caso? ¿Ya? Sería entonces encontrar qué pasa cuando X es igual a 0. Insisto que el orden no necesariamente tiene que ser el mismo siempre desde el paso 2 en adelante. Pero ¿qué pasa cuando X es igual a 0? Vamos a saber dónde corta el eje Y. Cuando X es igual a 0. Es decir, decimos f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 15. En el fondo, siempre va a ser el valor de C. Entonces, f de 0 igual menos 15. Esto va a dar 0 y eso siempre va a dar 0. Entonces, cuando X vale 0, Y es igual a menos 15. ¿Ya? Significa que en el menos 15, bien abajo del eje, en el menos 15, ahí va a cruzar el eje Y. Y lo último, este era el paso 2, ¿cierto? Vamos a borrar aquí y lo vamos a anotar para yo poder continuar ahí. Significa entonces que x1 es igual a 3 y x2 igual a menos 5. Bueno, y finalmente el último paso, que sería encontrar menos b partido por 2a. ¿Para qué? Para saber el vértice, el punto, en este caso el punto mínimo, porque sabemos que la parábola está vuelta hacia arriba. Entonces el punto mínimo, desde donde parte la parábola. Menos b partido por 2a es igual entonces a menos 2 partido por 2 por 1. Menos b, o sea, menos 2 partido en 2 por a. 2 por 1. Esto nos da menos 1, ¿cierto? Menos 1. Y ahora entonces debemos encontrar lo mismo en la función. Ya sabemos que cuando x vale menos 1, ahí está el punto mínimo. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Para eso, menos 1. Reemplazamos acá el menos 1. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 y menos 15. ¿Ya? Entonces tenemos menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2 y menos 15. Menos sería igual a menos 16. ¿Sí? 1 menos 2 menos 1 y menos 15 menos 16. Entonces tenemos que f de menos 1 es igual a menos 16. Ese sería el paso 4 entonces. ¿Ya? Supongo que ustedes ya tienen anotado todo esto. Así que voy a anotar eso acá para poder hacer el gráfico ahora. Con eso ya podemos hacer el gráfico. Entonces, f de menos 1 igual a menos 16. Y ahora sería hacer el gráfico. Ya sabemos que
qué valores debe contener aquí los ejes, porque si sabemos que aquí y tiene que ser menos 15 y acá y tiene que ser menos 16, quiere decir que hacia abajo la y tiene que llegar hasta el menos 16. Lo vamos a hacer de 2 en 2 para no demorarnos tanto. Ya entonces tenemos menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hasta ahí va a llegar. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. Ah, perdón. Porque es... Ah, no estaba bien, porque es menos 1 por este otro lado. Vamos a notar ese nomás por ahora, el menos 16. Para arriba, si aquí lo hice de 2 en 2, hacia arriba también tiene que ir de 2 en 2. 2, 4, 6. Llegamos hasta el 6. Creo que no necesitamos otros valores por ahora. Y en la X tenemos 2, 4, 6, 8. Y para acá los negativos. Menos 6. Entonces, graficamos. ¿Qué es lo que tenemos que graficar? Los puntos que encontramos. ¿Ya? Y son solo 4 puntos en el fondo. Sabíamos que cuando X vale 3, si acá tenemos 2 y acá tenemos 4, el 3 está en el medio, ¿cierto? Y cuando X vale menos 5, menos 5, menos 2, menos 4, ahí está el menos 6, por lo tanto, el menos 5 está ahí. Entonces, con este paso lo que encontré fue dónde la parábola va a cruzar el eje X. ¿Ya? Ese paso es muy, muy importante. Luego, ¿dónde, en este paso, encontré dónde va a cruzar el eje Y? Porque cuando X es igual a 0, entonces 0, menos 15, el menos 15 está ahí. 0, menos 15. ¿Ya? Espero que me estén siguiendo. 0, menos 15. Y finalmente, en el menos 1 de la X, X menos 1 aquí, pero en el menos 16. Ahí. ¿Se entiende? Ese es el punto mínimo de la gráfica. La gráfica parte de ahí hacia arriba. Con esos puntos, nosotros simplemente esbozamos más o menos el gráfico de la parábola. Es decir, tiene que pasar por el punto que encontramos aquí, por el menos 15, parte del menos 16, pero cuando, recuerden, X es menos 1, y de aquí para arriba hay que tratar de hacerlo más o menos parecido a eso. Pero tiene que pasar justo por el menos 5. ¿Se entendió algo? Sí, profe. ¿Serán capaces de ir siguiendo cada uno de los pasos? ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, dentro de la tarea voy a dejar, yo creo que unas 2 funciones nomás para que grafiquen, que siempre es bueno ir practicando. Y después la suben al IRMI para revisar cómo anduvieron. ¿Ya? Porque ahí se nos acabó el tiempo ya de la clase. Entonces, les voy a dejar, como decía el IRMI, una tarea ahí para que grafiquen unas 2 funciones. ¿Les parece? Bien, pues. Nos vemos entonces en la próxima clase. Ahora,